¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista en Canal 6 de Televisión. El trazado del AVE por Totana ha sufrido varias variaciones desde sus principios. De hecho, según las últimas noticias, el Pleno Municipal ya acordó el pasado mes de agosto, de forma unánime, solicitar a Adif la sustitución de dos terraplenes por viaductos. En fin, hemos visto a los vecinos manifestarse recientemente sobre esta situación que están viviendo, que puede aislar aquella zona del municipio. Entre los que se encontraba allí estaba Pedro José Sánchez, que es concejal y portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan. Alcalde de la anterior legislatura, aunque también estaba el actual alcalde, Juan Pagán. Pero tú viviste esta situación de cuando se planteó el tema del AVE a su paso por Totana. Sí, en la legislatura anterior empieza con una visita del que entonces era delegado de gobierno, Diego Conesa, que es una de las personas artífices y responsables de que se cambiara el trazado que llegó en 2018, ese trazado del AVE que afectaba pues a muchísimas más propiedades y más viviendas de las que tenemos hoy día. También en ese caso el alcalde era Juan José Cánovas y yo concejal de urbanismo. En ese momento se anunció que ya se iba a trabajar en el proyecto que ahora conocemos y cuyas obras ya están en curso a fecha de 2024 sobre el municipio. Y desde ese momento, tanto desde el área de urbanismo como también por parte de Adif, se empezó a trabajar, o más bien a coordinar, pues lo que eran todos los avances que nos hacían llegar desde Adif de lo que iba a ser los detalles del nuevo trazado del AVE. Es decir, sabíamos más o menos por dónde iba a discurrir, pero luego hay una serie de cosas que se tenían que tratar. ¿Por qué esto está ahora de actualidad? Bueno, pues por dos cuestiones que tal como dijimos, y además las dijimos también en la concentración que hicieron los vecinos de Los Sifones, con toda la razón del mundo, para reivindicar dos cosas que además entran dentro de toda lógica, como es cambiar una rotonda, la rotonda que hay planeada en el proyecto por parte de Adif para la entrada a Totana, es decir, la que habría en la carretera de Mazarrón antes de entrar y que conectaría con Los Sifones, en la puerta del taller Rosán. Y también otra reivindicación que esta, además, junto a la rotonda ha sido histórica desde el primer momento. Sí que desde el propio área de urbanismo a lo largo de todos estos años se ha notificado a Adif, era el hecho de que se planteaba justo para esa entrada al municipio. Tenemos a un lado lo que va a ser la estación de tren, que la estación irá en altura, con un muro, etcétera, eso no se puede cambiar, pero al otro lado de la estación nos planteaban que la vía iría por un terraplén. Y esto es incongruente porque en la mayoría de tramos que hay alrededor del municipio, el tramo Totana-Totana se resuelve con columnas, ¿no? Es decir, el tren pasa por encima, se sujeta por una serie de pilares y entonces el terreno se queda totalmente permeable por debajo. ¿Y cuál es el sinsentido, sobre todo en esta cuestión? Que este terraplén iría simplemente desde la carretera de Mazarrón hasta lo que conocemos como el Camino del Bosque, el camino por el cual nos metemos al ecoparque, para los que no sean de la zona. Es decir, tenemos ahí unos 300 metros de terraplén y a partir de él tenemos prácticamente un par de kilómetros de viaducto hasta llegar a las piezas viejas o pasadas las piezas viejas. Es decir, toda esa zona del camino Ondales del barrio de Las Peras sí que se queda permeable por si en el futuro se desarrolla urbanísticamente tal como estaba previsto, pero la entrada a Totana se nos queda prácticamente atunelada. Es decir, tenemos por un lado el terraplén, tenemos por otro lado la estación, y la entrada se queda prácticamente como si fuese el paso de un subterráneo. Es decir, y esto afecta a dos cuestiones, Juan. No es solo un asunto estético, sino que estamos hablando de que esa zona en el futuro, el barrio de Los Sifones, tendrá que estar conectado a Totana. Toda esa zona se urbanizará. Y ahí tenemos una barrera arquitectónica muy importante. Es decir, ¿qué nos va a suponer el día de mañana que tengamos un terraplén en vez de que tengamos columnas? Pues que en todo ese tramo no se pueden abrir calles, es decir, que las entradas y las salidas y los accesos entre los barrios van a estar muchísimo más limitados, no va a haber una conexión visual entre las dos zonas del pueblo, con lo cual todos sabemos lo que eso provoca, ¿no? Tener barreras entre zonas del pueblo, que unas se quedan más marginales o con menos seguridad frente a otras, etcétera.
Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque además lo que se reivindica, tanto la rotonda como... Bueno, no voy a extenderme mucho más, Juan, voy a dejar que plantees tus preguntas, porque como es un tema que conozco bastante, pues la verdad que nunca controlo el tiempo. Bueno, yo la verdad que la duda que tengo ahora mismo, porque tú creo que comentabas que económicamente incluso era más viable el tema de las columnas que el terraplén. Más que económicamente, yo la información en este caso que tengo es pues las conversaciones que pude tener ya como alcalde con la constructora una vez adjudicaron la obra, era que a su propia operancia a ellos les convenía más no tener esas interrupciones tan sucesivas, ¿no? De este tramo con pilares, este con terraplén, este con pilares, este con terraplén, y hacer algo más continuo. Y para este caso concreto, pues ellos lo que nos decían en Petit Comité era que ellos preferían que ese tramo que estaba previsto que ellos lo rellenaran con tierra, que lo pudieran hacer con pilares, porque aunque sobre el papel fuese más caro hacerlo con pilares que con tierra, a ellos realmente les iba a resultar más barato. ¿Por qué? Porque al hacer continuos todos los pilares, es decir, todos los profesionales que necesitas para hacer las soldaduras del mallazo, todos los camiones que tienen que venir para hormigonar las zapatas, etcétera, todo eso lo hacían de una y les resultaba más rentable que tener que hacerlo en un tramo pequeño para esta zona del pueblo y luego tener que acumular camiones y camiones y camiones de tierra hasta montar el terraplén. Es decir, que los propios constructores decían, nos conviene más tener esto en columnas que en tierra porque nos va a beneficiar económicamente. Fíjate que lo económico, viéndolo detenidamente, no es lo más importante. Lo más importante es que hay unos vecinos y una zona que no se va a poder desarrollar en el caso de que se hagan los terraplenes, se va a mantener aislada del municipio de Totana. Pero la duda está, entonces, el no modificar Adif ahora mismo el proyecto para hacer esos viaductos es porque las obras pueden sufrir un retraso frente a lo que está establecido previsto. Bueno, en este caso es que hay que modificar el proyecto. Pero también tenemos que acotar lo que estamos pidiendo. Es decir, yo creo que muchas veces lo que se tiende cuando hay reivindicaciones vecinales, por parte, dependiendo según cuál sea el interés, ¿no? Y según quién defienda, a veces lo que se tiende a decir, no, es que reclaman por reclamar o piden por pedir. No, oiga, estamos hablando de dos cuestiones, de dos cosas que se podían resolver desde el principio de una manera sencilla. Es decir, ¿por qué esto nosotros lo reivindicábamos antes siquiera que estuviese aprobado el proyecto? Pues porque sabíamos que perfectamente se podía cambiar sobre el plano y no había ningún problema. ¿Por qué cuando se aprobó el proyecto lo que pedíamos era una modificación? Pues por lo mismo, es decir, estamos diciendo que quien ha asumido ese contrato está diciendo que prefiere la solución que le está planteando el ayuntamiento y los vecinos a la que hay ahora. Si en ese momento se hubiese hecho una modificación que consiste en coger ese pequeño tramo de 300 metros, redibujar lo que hay y plantearlo con el presupuesto estimado que haya, pues no hubiese habido ningún problema. Pero porque ya te digo, la constructora estaba dispuesta hasta hacerlo en ese precio. Pero esto, porque me surge en duda, esto desde un principio, Pedro, se vio, o sea, se sabía lo que iba a ir ahí antes de que empezaran la obra, ya se os presentó al ayuntamiento, o se habló de que fueran viaductos y no terraplenes. Sí, desde el principio. Y además es lo que te digo, Juan, es decir, antes siquiera de que estuviese aprobado el proyecto o el primer avance, cuando desde Adif se pasaba en plano urbanismo ya reclamaba estas cosas, es decir, desde el principio dijimos que tanto la rotonda no nos convencía como que tampoco convencía ese terraplén. Y además de estas cosas también se anotaron otras, ¿no? Como por ejemplo que hacían falta más cajones para drenar el terraplén en las piezas viejas, como que hacía falta iluminación en todos los pasos subterráneos que quedaran bajo la vía, como que había que plantear una acera y un carril bici para conectar Totana con el exterior en todos los pasos que afectaran al AVE. Es decir, se han ido proponiendo y planteando múltiples soluciones a todo el tramo y el trazado del AVE en este caso y también para la obra, desde el principio. ¿Y se dio el visto bueno? No, ese es el problema. Algunas cosas se han atendido y otras, como es este caso, no se han modificado desde el principio. Es decir, nosotros desde el principio decíamos que se modificara la rotonda, pero la rotonda no ha sufrido cambio en el proyecto. Y al final se aprueba y se adjudica la rotonda que hay ahora. Después de eso, sí que tanto a la delegación de gobierno como a Adif y en la Dirección General de Carreteras le trasladamos incluso un diseño propio de rotonda, de cómo creíamos nosotros que tenía que ser.
y a partir de ahí la contestación, si es que se necesita una contestación, pues sería esa modificación de proyecto. Pero a día de hoy no hay ninguna modificación de proyecto. Y esto, por supuesto, pues se conocía desde el principio, porque además recuerda, Juan, que cuando se aprueba el proyecto de AVE, se publica, se imprimen los planos en urbanismo y aparece todo referenciado, pues con lo cual la información la tenemos desde el principio, y además desde el principio, tanto en la legislatura en la que nosotros estábamos en el gobierno, como en esta hora, en los meses que lleva, pues el ayuntamiento ha reclamado lo mismo. ¿Y qué cabían en las alegaciones pertinentes? ¿O no? No se tratan de alegaciones, se trata de pedir una modificación de proyecto. Es decir, ahora mismo hay un proyecto aprobado y lo que queremos es que se cambie un detalle del proyecto, una cosa, no el proyecto entero. Como se hizo, por ejemplo, en Alhama. En Alhama se paralizaron la obra un par de meses, se hizo una modificación por una cosa que venía mejor para el nudo cerca del pozo, etcétera, y se hizo, se tramitó, se publicó en el Boletín del Estado y no hubo ningún problema. Y eso es lo que, por ejemplo, se pidió en verano del 2022, en julio, cuando se lleva la moción pidiendo el cambio de la rotonda con los nuevos planos, y también pues se pide el tema de los terraplenes y de la posible inundación de muchas zonas. ¿Y los vecinos, Pedro, tuvieron acceso a estos documentos, a esta planificación que se hacía del AVE a su paso por Totana? ¿Lo pudieron ver in situ? Sí, es lo que te digo, desde el principio, desde que se recibe el proyecto, está publicado en urbanismo. De hecho, pues con los vecinos que representaban a la plataforma del AVE en su momento, hemos estado trabajando con ellos, pues hasta el último momento que hemos estado en el ayuntamiento, y todos estos cambios, es decir, la rotonda, el diseño que iba a tener la nueva rotonda, las reuniones que teníamos con representantes y todo eso, siempre nos han acompañado pues los vecinos de la zona más directa de ahí de los sifones. Es decir, que desde el principio ellos mismos saben que estas reivindicaciones se han ido haciendo, pero por desgracia, y todavía a día de hoy, pues no se han cumplido, con lo cual tenemos que apretar para que no hagan caso. ¿Es zona inundable, no inundable? ¿Qué consecuencias puede tener la construcción en el caso de que se lleve a cabo, ¿no? Porque ahora hablaremos los pasos que tiene que dar el ayuntamiento para eso. En el caso que se hagan los terraplenes, ¿qué consecuencias, aparte de quedar totalmente aislados los vecinos, qué consecuencias pueden tener para el municipio? La primera consecuencia es que al final tenemos que pensar que es un terraplén de unos 8 o 9 metros de alto sobre el terreno, es decir, que no es cualquier barrera, es decir, no es un terraplén como el que tiene la autovía, no es un terraplén como el que puede tener ahora el puente sobre la vía en la carretera de Mazarrón, es algo de mucha más dimensión. Eso, lo primero es que, por ejemplo, las corrientes de viento, que esto parece una tontería, pero también se tiene en cuenta, eso ya las cambia para todo el barrio de la estación, para toda la zona de los sifones, de Tristolemos, y esto es algo que es así, es decir, que no se puede tomar a la ligera. En cuanto a la inundabilidad, hombre, yo sé que el proyecto, su aprobación definitiva, se ha hecho con un informe de Confederación favorable mediante, es decir, que en los mapas que tenga Confederación, ellos han hecho un estudio y estiman que esas zonas no se van a inundar en el futuro. Problema, los mapas de Confederación no están adaptados a la realidad en muchos casos. Es decir, que sí que podría ser que en el futuro ahí pues tengamos encharcamientos y problemas de drenaje y otra serie de cosas. No porque no se haya hecho con el visto bueno de Confederación desde el punto de vista de inundabilidad, sino porque precisamente ese visto bueno se da tomando en cuenta unos planos que luego no se ajustan a la realidad, con lo cual pues podría ser que el día de mañana eso diera problemas también. Pero entonces, ¿qué pasos se tienen que dar? O sea, ante la situación que nos encontramos. El paso es muy sencillo. Hay que reclamar que Adif comience a tramitar una modificación de proyecto, porque la va a tener que hacer al fin y al cabo. Es decir, es que el tramo Totana-Totana no es solo esto que está ocurriendo aquí en la entrada del municipio y en la zona de los sifones, es que son muchas más cosas que si hubiesen empezado en su momento y todavía están a tiempo si lo quieren hacer, pues van en beneficio de la obra. Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un momento que para terminar este tramo tendrá que cortarse toda la variante del polígono. Es decir, toda esa carretera se cortará porque hay un tramo de la carretera que ahora pasará por debajo del tren y por tanto todo ese puente que tiene sobre la vía, eso habrá que derribarlo y hacer la carretera de nuevo. Es decir, que la carretera estará unos 8 meses o un año cortada. Entonces ahí tienen que plantearse en el proyecto una carretera alternativa. Ahora mismo tienen planteada, te pongo un ejemplo de lo que ha ido demandando el ayuntamiento, levantar, digamos, una carretera paralela
justo en el tramo donde está la variante, y cuando se terminen las obras, pues todo ese asfalto demolerlo. ¿Qué ha pedido, por ejemplo, el ayuntamiento, teniendo en cuenta los recursos que tenemos en conversaciones con la constructora y otras cosas? Pues que en lugar de hacer eso, lo que se puede plantear es ensanchar el vial que ahora mismo accede al polígono desde la avenida Antonio Fuerte, y desde ahí, pues por lo menos lo que obtenemos es decir, vale, usted desvía por aquí el tráfico provisionalmente y por el camino Torrejón para reconectar con la carretera, pero cuando terminen la obra usted no tiene que demoler nada y el ayuntamiento y el pueblo gana pues esos dos viales con asfalto nuevo y totalmente adaptado como tiene que ser. Esto es un ejemplo más de lo que se ha ido diciendo a DIF, es decir, oiga, haga usted una modificación para dar cabida a todas estas ventajas, pero desde el mismo momento que se adjudica el proyecto todavía no se ha hecho nada para que se modifique. Entonces, lo que hay que pedir está claro, es una modificación del proyecto, porque si no hay una modificación aprobada por el Boletín del Estado, la constructora no puede cambiar el guión, eso lo tenemos claro. Ellos al final, para cobrar al final de la obra, tienen que hacerlo tal como está en el plano, y lo que tiene que cambiar, por tanto, es el plano a través de una modificación. Y a esta altura de la película, de la obra, no se atreve ningún grupo político a decir cuál va a ser la respuesta de DIF. Porque claro... Yo conozco la respuesta que ha sido hasta el momento. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Y lo que sí espero es que eso cambie a partir de ahora. Es decir, que sí que tengamos una respuesta, porque las obras no van a terminar pasado mañana. Y un dato lo tiene ahí, Juan. Es decir, todavía tú piensas que cuando se corte la variante, pues quedará un año todavía de obras por delante. Es decir, esa tesis de la paralización de la obra y de que no se puede perder el tiempo no es válida. Primero porque de esto tienen conocimiento desde mucho antes de aprobar este proyecto, de estos dos cambios que se proponían. El segundo porque desde julio de 2022, aprobado ya el proyecto, ya es cuando por primera vez se menciona que hagan una modificación. Y eso está en una aprobación de pleno unánime, que votaron todos los grupos políticos por igual. Entonces, si desde ese momento se conocía que se tenía que tramitar esto, lo que no tiene sentido es haber dado lugar a llegar hasta el día de hoy sin hacerlo. Porque si se hubiese empezado en su momento, estamos hablando de hace un año y medio, hace ya mucho tiempo que esa modificación estuviese publicada y al llegar al momento actual, la constructora habría empezado ya a hacer los pilares sobre la zona del terraplén. Es decir, que ha sido un poco una falta de interés en este aspecto, en este caso para Totana, porque así estamos a día de hoy. Entonces, y antes de hacer una pausa para la publicidad rápidamente, Pedro, después vamos a hablar de emociones de tu grupo. ¿Qué va a pasar con el cercanía? Yo creo que el cercanía es lo que más le interesa a los vecinos, lo que más utiliza. Bueno, pues esa es una buena pregunta. Nosotros cuando nos manifestábamos para que no cerraran el cercanía lo hacíamos con un sentido, ¿no? Y era que el cercanía podíamos saber cuándo se cortaba, pero no cuándo va a volver ni en qué condiciones. Sabemos que las obras que se están haciendo en el tramo Totana-Totana y en todo el corredor mediterráneo es para que además del AVE circule el cercanías, pero hay varias preguntas que no se han respondido a partir de aquí. Es decir, cuando estas obras se consoliden, ¿el tren de cercanías va a tener las mismas frecuencias que tenía anteriormente? ¿Va a tener las mismas paradas en Totana que tenía anteriormente? ¿Qué tipo de trenes tendremos en servicio? Es decir, esto es muy importante y además no lo lanzo como preguntas retóricas por hacer populismo. Lo digo porque estamos viendo en muchos tramos en los que al final se ha consolidado el AVE que ahora pues se está dando el servicio pues a empresas como WeGo y otras empresas privadas que vienen aquí, que los primeros años ponen billetes muy baratos para que sea atractivo, para hacerse con el público de esos trenes, pero cuando pasan unos años, y esto lo podéis ver en Italia, en Francia y otros sitios, esas mismas empresas cuando monopolizan el servicio son las que ponen el precio a cómo quieren, poner el servicio a cómo quieren y empiezan a cerrar líneas y a cerrar servicios. Entonces yo estaría muy atento a de qué manera viene el cercanía, en qué condiciones viene el cercanía, en qué frecuencia viene el cercanía y desde luego si no nos gusta lo que vemos, yo puedo hablar por mi grupo porque lo hemos hecho en el pasado, estaremos protestando para que el cercanía que merece Totana, el tren de Totana que es nuestro, el cercanía no es el AVE, esté en las mismas condiciones por lo menos en las que estaba anteriormente. Es lo que más utiliza la gente en definitiva. Pedro, una breve pausa, no se vayan, vamos a la publicidad. De la entrevista y antes de hablar de las mociones que Ganar Totana va a presentar al próximo pleno y que son muchas, lógicamente en estos días
se está celebrando en Fitur, la feria de turismo de, de la región de Murcia. Tiene bueno, pues su protagonismo en el stand. Totana acude con La Bastida, entre otras muchas cosas. El otro día tuvimos a Verónica Carricondo aquí y hablamos un poco sobre el tema de La Bastida. Ahora mismo, Totana, ¿en qué punto se encuentra, Pedro? Esta es la pregunta. Para ir a Fitur, para presentar grandes proyectos, para acoger a gente. Esto se lo lanzaba también a ella. Bueno, yo creo que Totana tiene potenciales turísticos con la fuerza suficiente para presentarse y exponer en la Feria Internacional de Turismo. Sí que, por ejemplo, pues bueno, como decía Verónica, si hablamos de La Bastida, o ponemos el foco y el objeto en el yacimiento de La Bastida en este sentido, pues sí que hay cosas que faltan para que pudiésemos tener pues algo mucho más completo, ¿no? Es decir, habló Verónica del plan director, ¿no? Habló también pues de la manera en la que al final, después de tantos años, ha llegado el plan director, ¿no? Al final, pues hombre, el dedo índice ha caído en el sitio, por fin, enhorabuena, un aplauso para todos los que protagonizan este tipo de política a nivel regional con el amparo y la connivencia del local. Pero claro, luego a partir de ahí también faltan otras cosas. Y además Verónica, si todos pueden ver su entrevista, lo explicó muy bien. Es decir, lo que falta en la visita a La Bastida es tener un centro de interpretación, y no tanto un museo, porque los museos siempre se ponen en la ciudad y le dan un sentido turístico también a la propia ciudad en la que se alberga, pero sí que sería importante un centro de interpretación en el yacimiento. Y sobre todo y por encima de todo, que ese dinero que el Ayuntamiento de Totana está asumiendo por motu propio, que son más de 130.000 euros anuales para la protección de las piezas, que al final es una competencia de cultura de la comunidad autónoma, que ese dinero lo disponga el ayuntamiento, de la manera que sea. Es decir, o resulta que tenemos un museo y por tanto las piezas que estamos protegiendo están expuestas en ese museo y protegidas de otra forma, en este caso, pues tal como se aprobó, el museo o el espacio que está ahora mismo aprobado para ser museo es el CTA, o tenemos una ayuda de la comunidad autónoma para que sea ella la que asuma ese gasto, es decir, no hay otra. Totana necesita disponer de ese dinero para que pueda ser ambiciosa en temas de planteamientos turísticos, si no, va a ser totalmente imposible. Así que por esta parte, pues bueno, este año se presenta con La Bastida, con además un vídeo que dejamos presentado en la anterior legislatura. Recalco esto porque bueno, aquí muchas veces se venden proyectos, pero se nos olvida decir la fecha, la autoría y todo esto, pero bueno, contentos de estos primeros 6 meses de legislatura encubierta de ganar Totana. Y bueno, pues al final yo creo que ese tipo de cosas también son importantes. Con todo y con eso, bueno, pues ahí están esas promociones, dicho queda. El tema de la salud mental y la prevención de suicidio. Sí, pues algo que está totalmente de actualidad, ¿no, Juan? En Totana. En Totana y en toda nuestra región, pero bueno, al final hacemos política en nuestro pueblo y lo que vemos es que nuestro pueblo no es ajeno a estos problemas. Es decir, si hay un tema a nivel sanitario, aparte del estado de la sanidad pública en nuestro área 3, pero que ha adquirido más dimensión estos años, sobre todo la salud mental, la prevención contra el suicidio y todo este tipo de estigmas que están relacionados pues con eso, es decir, con estigmas de la salud mental. Llevamos a este pleno una moción que rescata lo que trajimos hace algo más de un año, ya en la anterior legislatura, sobre este mismo tema, porque el problema es que cada vez van a más los problemas que sufren la gente común relacionados con la salud mental, ¿no? Nosotros lo estamos hablando de los casos más extremos, ¿no? De recurrencia al suicidio, de depresiones severas y otras cosas, sino que al final en nuestro día a día la mayor parte de la gente tiene problemas que pueden estar asociados con lo que conocemos con salud mental. Y en este sentido, el Ministerio de Sanidad ya aprobó un plan de lucha para la salud mental 2022-2024, en el cual pues, se ponía como objetivo disponer de más recursos humanos, establecer espacios y todo este tipo de cosas, y por el cual nosotros ya en nuestro programa electoral demandábamos que era pertinente que en Totana se abriera un centro de atención a la salud mental. Es decir, cuando hablamos de un centro de atención hablamos de que estuviese dotado de un profesional psiquiátrico, profesionales psicológicos, trabajadores sociales, enfermeros, aunque sean una unidad y que puedan atender pues a gente de toda esta comarca del Bajo Guadalentín.
Entonces, eso es lo que traemos a este pleno, es decir, el hecho de que ese programa está aprobado ya, el plan 2022-2024, pedir, por tanto, a la Consejería de Sanidad que con mediación del Ministerio dote de recursos a ese programa para que puedan llegar al municipio de Totana y en el caso de nuestro ayuntamiento o nuestro municipio, pues buscar en la medida de lo posible pues algún local, algún recinto, que puede ser en los mismos centros de salud, pero bueno, los centros de salud tienen todos sus espacios ocupados, pero en otro sitio donde pudiera ser un punto de atención, de la manera que sea, para la atención de la salud mental, porque son problemas que están adquiriendo cada vez más dimensión, tanto en cifras como en problemas traducidos a la gente. Y además todos los expertos coinciden, y lo vemos en las diferentes tertulias de televisión, de que no se le da la suficiente importancia al tema de la salud mental. Como también hay otras cuestiones, como el tema del bullying en los centros educativos, el tema del asentismo escolar, que también abrió, por cierto, un debate en uno de los plenos del Ayuntamiento de Totana, el tema del asentismo escolar. Y están ahí, son temas que están ahí y que hay que abordar. Sí, son temas que están ahí y aparte todos tienen una relación con que, pues con los estímulos y las particularidades que puede tener la vida de cada persona, ¿no? Por tanto, en el caso del bullying, pues imagínate cómo puede alterar al desarrollo y a la salud mental de una niña o de un niño sufrir bullying en el colegio o en el instituto, ¿no? Es decir, lo afecta a unos niveles que no podemos ni imaginar, porque toda su vida posterior, todo su desarrollo va a estar de alguna manera condicionado por esos episodios traumáticos. Y hasta el día de hoy no se le ha dado demasiada importancia a la salud mental, es decir, era un capítulo aparte que se ha tenido ahí, pero por suerte, aunque venga de algo malo, que es que los datos se han disparado por donde lo mire, pero por suerte cada vez hay más sensibilidad con este tema y nosotros pues nos hacemos eco y sí que queremos que este tipo de servicios, los que hemos concretado a través de la orden del Ministerio, pues se implanten en Totana, o por lo menos se empiece a trabajar para que puedan estar implantados en algún momento. Bueno, hace unos días se conocía la noticia de que el Colegio de Santiago recibía una mención especial como uno de los mejores centros educativos. Enhorabuena, por cierto, si nos está viendo alguien del Colegio de Santiago. Se está haciendo una buena labor, un buen trabajo por parte del profesorado, no solamente del Colegio de Santiago, sino del resto de colegios. Y ahora me centro en otro tema que también traté muy de pasada con Verónica, pero ahora podemos profundizar sobre el cuarto aulario, que ha sido denegado en este caso dentro de lo que son los presupuestos regionales. El cuarto aulario para el municipio de Totana, para el instituto. Bueno, uno de los aularios que se pidieron. Y ahí va, los presupuestos llevan de cabeza, Pedro, tanto municipales como regionales. Sí, pero bueno, es sorprendente porque no solo ha decaído el cuarto aulario, sino que todas las enmiendas que se han presentado que tuvieran relación con Totana, independientemente de que las presentara el Partido Socialista o en este caso Izquierda Unida Podemos, han sido denegadas por el gobierno regional, es decir, han hecho un rodillo, han dicho aquí no entra ninguna propuesta que venga de la oposición y aquí no hay nada que decir. ¿Qué ha supuesto eso? Pues, como tú lo decías, el cuarto aulario del Prado Mayor, pero también otras como las que nosotros propusimos, el arreglo de la avenida Príncipe de Asturias del Paredón, el arreglo de la carretera del Rayero Alto, la D22. Propusimos también, por ejemplo, que se dotara al certamen de habaneras de una partida por parte del ICA mayor a la de ahora para que se pueda confinanciar el certamen de habaneras de Totana del año 2024. Y otra serie de cuestiones entre las que, por ejemplo, estaba una propuesta que también llevamos a los presupuestos regionales, como que la comunidad autónoma asuma todos los costes que va a tener que asumir el Automóvil Club de Totana por la cancelación del rally, porque parece que esto ocurrió hace mucho y que ya nos hemos olvidado todos del tema, pero no, es decir, el problema del Automóvil Club lo sigue teniendo a día de hoy. Y nosotros reclamábamos al gobierno regional que estableciera cuál sea la medida para que se pueda amortiguar el golpe que va a recibir el Automóvil Club, porque el Automóvil Club tiene que asumir todos los gastos de seguro y de otras cosas por la cancelación de la prueba, siendo ajena a la cancelación de la prueba al Automóvil Club. Es decir, pues todas estas cosas son las que se han denegado y aparte salía la diputada totanera a justificar que bueno es que las 300 y pico enmiendas pues ninguna se había hecho con rigor o no sé qué, es decir, una excusa de mal pagador que no tiene ningún sentido. Y entonces, pues viendo, por ejemplo, el tema este del cuarto aulario, que además es sorprendente porque es una moción que se vota por unanimidad, parece que todos los grupos estamos de acuerdo, pero luego cuando llega a la comunidad autónoma, incluso los representantes del propio Grupo Popular de Totana, pues votan en contra y justifican votar en contra, ¿no? Es decir, es un sinsentido total. Y más teniendo en cuenta que, al final, como funciona el gobierno regional, y lo vemos en los presupuestos,
es con bastante opacidad en cuanto a qué debería recibir cada municipio. Es decir, no sabemos exactamente qué inversiones educativas debería recibir Totana cada año. Es decir, no sabemos cuánto nos corresponde, si 100.000 euros, si 200.000, si 300.000. No sabemos tampoco qué cantidad en los últimos años se ha ido invirtiendo en Totana en este sentido. Imagínate que nos corresponden 100.000 euros cada año, pero en los últimos 5 años no se han invertido ni 50.000. Oiga, pues entonces usted me debe 450.000 euros porque los totaneros que pagan sus impuestos al ayuntamiento, pero también a la comunidad autónoma, están contribuyendo religiosamente, ¿no? Y entonces lo que sí hacemos es que viene el consejero de Educación aquí a decir, no, anuncio que ahora, como el ayuntamiento no lo llevan los rojos, sí que vamos a invertir en Totana. Es decir, hay que ser mucho más serio y el problema es que el funcionamiento de esta gente del gobierno regional, de esta gente que al final también es la misma que tenemos aquí, es decir, no vamos ahora a descubrir la manteca. Es básicamente eso, es decir, cuando a mí me interese, cuando mis intereses estén salvaguardados, ya utilizaré yo el dinero para hacer campaña política desde el principio, pero si hay un alcalde que no sea el mío, si hay otro equipo, ya me encargaré yo del dinero repartirlo a otros ayuntamientos que sí que sean de mi signo político. Es triste, es penoso, pero al fin y al cabo lo que están demostrando no es que ahora esté llegando el dinero a Totana por arte de magia, es decir, ni siquiera está llegando el cuarto de la mitad de lo que Totana merece. El problema es que cuando llegan propuestas para que se invierta en Totana, las tumban y ya ellos son los que deciden lo que es válido y lo que no, aun cuando aquí en Totana y en el Pleno votan a favor de estas cuestiones, es decir, un sinsentido a todas luces. De todas formas, los presupuestos locales están ahora mismo en Madrid. Vamos a ver lo que pasa con ellos. Sí, curioso que lo hayan visto antes en Madrid que el resto de grupos de la oposición con un gobierno en minoría, ¿no? Es decir, esto también es una cosa bastante curiosa. Nosotros hemos trabajado ya en noviembre dijimos todo lo que creíamos que tenía que contener el presupuesto del año 2024. Además, al presupuesto añadíamos una serie de líneas de actuación que nosotros consideramos imprescindibles para este año 2024, es decir, una hoja de ruta básica para este ayuntamiento y luego a partir de ahí que el equipo de gobierno tome sus decisiones propias, pero en las que incluyamos cosas que son acuerdos de pleno. Pero sí que a nosotros nos entristece que ese envío, es decir, el documento oficial que se ha enviado a Madrid, que se supone que es el presupuesto sobre el que se va a pronunciar el Ministerio, pues al final ese presupuesto no se ha hecho fruto del acuerdo, es decir, porque en el momento antes de enviarlo, si estás dialogando, entiendo que con todos los grupos políticos, pues tú dices, oigan ustedes, esto exactamente esto es lo que se va a enviar a Madrid. Ténganlo ustedes en cuenta, valórenlo, positiva, negativamente, como quieran, pero sepan ustedes que esto es el definitivo que se va a enviar a Madrid. Y lo digo porque unos días antes nosotros nos reunimos con el equipo de gobierno, porque en el presupuesto nosotros seguíamos insistiendo en lo que ya dijimos en noviembre, en varias cuestiones que considerábamos fundamentales, se lo trasladamos, porque no estaban incluidas en el último borrador que se nos trasladó, y es lo que nos preocupa, es decir, que este presupuesto, pues, todos esos ajustes y todas estas cuestiones, pues no las tenga previstas. Y es lo que me llama la atención del equipo de gobierno, es decir, celebramos una junta de portavoces cada mes, muchas veces a debatir sobre el chocolate del loro, y las cuestiones importantes como el 2% cultural, qué proyectos vamos a enviar, qué se va a enviar a Fitur, o esto mismo de los presupuestos, no se hablan en la junta de portavoces. Entonces realmente esto de la junta de portavoces parece más una justificación de decir, no, yo dialogo con todo el mundo, que quizás es más, bueno, voy a ver qué opina la gente, a ver si me dice por dónde tengo que tirar, y lo importante me lo guardo para mí e intento hacerlo a mi manera. Entonces consideramos que ese no es el camino. Pensar la audiencia, entonces si no se habla de la junta de portavoces de eso de que se habla. Pero bueno, vamos a ver el premio al Porchón. ¿Qué recorrido ha tenido? En vez de ver los partidos de primera, vemos los de octava regional. Premio al Porchón es otro tema que va a pleno. ¿Qué recorrido ha tenido y por qué ahora el premio al Porchón viene una moción al pleno? Bueno, el premio al Porchón era algo que teníamos, bueno, la moción la presentamos nosotros y teníamos en agenda recuperarlo desde hace mucho tiempo. Había dos cosas que eran fundamentales a nivel de cultura para Totana, en lo que nosotros consideramos nuestro proyecto, que era recuperar el certamen de habaneras, que eso sí que los pasos ya se han dado y lo hemos recuperado y hemos tenido ya un par de ediciones, y el premio al Porchón. Pero el premio al Porchón no se podía recuperar hasta que no estuviese cubierta la plaza de archivero o archivera municipal. En este caso, desde hace unos meses ya se cubrió la plaza de archivera
y entonces sí que tenemos la base para que se pueda volver a convocar este premio Alporchón, ¿no? Porque tenemos la persona que al final se va a encargar de todos los preparativos de ese premio y que al final, como es un premio a la divulgación, o sea, a la divulgación histórica y todo eso, pues el archivo es una parte fundamental, es decir, es lo que hay que consultar, y quienes se atrevan a redactar pues su libro para concursar en este premio, pues es lo que necesitan. Entonces sí que creemos que algo que fomenta pues precisamente eso, es decir, la investigación con cosas de Totana. Yo recuerdo que uno de los libros que más me gusta, que tengo en mi casa, es el Premio Alporchón 2006 de Antonio Campos, que se llama La memoria urbana, cómo se ha ido desarrollando Totana en todo este siglo XX hasta nuestros días, y es de una calidad impresionante, ¿eh? Si tienen ocasión los totaneros que nos estén viendo de repasar los libros de los premios Alporchón, van a descubrir muchísimas cosas de nuestro pueblo y es lo que queremos recuperar. O sea, ¿no? que gente hay, Pedro, ¿no?, para darle ese premio. Mucha. Hombre, yo creo que sí, que en Totana hay muchísimo talento y solo lo tenemos que ver pues con premios de otra índole distinta, ¿no? Pero de poesía, de escritos, de relatos cortos, al final tiene muchísima participación todos los que se convocan en Totana, ¿no? Por un ejemplo sería el de relatos LGTBI, que se puso en marcha hace unos años por la Concejalía de Igualdad. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que tenemos que recuperar en Totana, ese gusto por la tradición, por el patrimonio, por investigar lo nuestro, por saber quiénes somos y de dónde venimos, porque haya gente que quiera saber cómo es su pueblo, entenderlo y hacérselo llegar a los demás. Entonces, bueno, el premio Alporchón es una parte fundamental y esperemos que la moción sea aprobada finalmente este jueves. Y una última cuestión, antes de darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy, es también el reconocimiento a Pepe. Para quien no le conozca, fue durante muchos años el responsable de Protección Civil en Totana. Sí, durante 15 años, si no me equivoco, jefe de agrupación de voluntarios de Protección Civil. Y sí que a este pleno queremos traer un reconocimiento porque hace unos meses él tramitó su baja, ya no es jefe de la agrupación de voluntarios por cuestiones personales, entiendo. Y claro, pues un poco esa salida después de 15 años, a nosotros, pues además con todo lo que sabemos de Pepe, con todo lo que vivimos en los momentos de pandemia y con todo lo que se ha entregado a Totana durante todos estos años, pues nos sabía poco y creíamos que era un justo reconocimiento a su trayectoria y también a Protección Civil durante la época de pandemia, que es otra cosa que incluye la moción, hacerle esa mención honorífica que recoge el reglamento de distinciones y honores, porque realmente lo merece. Una persona que se ha entregado dentro de que al final su cargo era de voluntario, él ha ejercido como voluntario, pero ha ayudado a muchísima gente, pues cuando faltaba agua en el Reguero, en toda esta zona, en la pandemia, llevaba incluso menú ayudado por las Cáritas a la gente que estaba confinada y contagiada, es decir, él mismo y otros voluntarios entraban a las casas a riesgo de contagiarse durante el confinamiento, es decir, son una serie de acciones que hacen que sea una persona totalmente justa de un merecimiento, y más si cabe por este momento que te digo, es decir, después de 15 años ha dejado la agrupación y ese dejar la agrupación después de esos 15 años, así sin más, pues a nosotros, a nuestro grupo nos sabía poco, y sí que propusimos que esta moción fuera conjunta, pero bueno, a día de hoy ningún grupo se ha puesto en contacto con nosotros, así que pues orgullosamente Ganar Totana llevará esta moción al pleno. Pues lo dicho, Pedro, ha sido un placer tenerte como portavoz y como concejal de Ganar Totana Izquierda Unida hoy en Canal 6 Televisión. Vamos a seguir a ver el debate del pleno, cómo acaba con todas estas mociones que presentáis. Seguiremos. Y te tendremos próximamente aquí para hablar de ello. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro José Sánchez. Bueno, a ustedes también, gracias por vernos. Seguimos nuestra programación aquí en Canal 6.